Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Buenas tardes, iglesia. Qué alegría tenerle un día más con nosotros. ¿Qué tal si en esta hora de la tarde, junto conmigo, cierra sus ojos y le damos gracias a Dios por su misericordia? Señor, gracias porque un día más nos levantas. Un día más tu amor es el que nos sostiene. Gracias por ser ese Dios bueno, ese Dios de maravillas. Gracias porque tu presencia es lo mejor para nosotros. Señor, queremos alabar, bendecir y glorificar tu glorioso nombre. Queremos decirte cuánto te amamos, cuánto anhelamos estar en tu presencia, que eres nuestro tesoro. Señor, solo queremos alabarte y glorificarte. Darte gracias porque a pesar de lo que esté pasando, tú eres un Dios bueno, un Dios justo y un Dios fiel. Así que, hermano, le invito para que le dé lo mejor a Dios y junto conmigo le diga que Él es bueno y que sus misericordias son nuevas día tras día, y por eso y mucho más usted y yo le amamos. Oh, ¿quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Dile de nuevo a Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Sí, Señor, tu presencia es el cielo para nosotros. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo
Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Gracias, Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Dile de nuevo a Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Jesús, porque solo estar en tu presencia es el cielo para nuestras vidas, porque eres un Dios fiel y poderoso, porque podemos decir que eres nuestro amigo, que aún en medio de todo lo que está pasando, tú siempre, siempre serás y seguirás siendo fiel. Gracias por ser nuestro tesoro, por cuidar de nosotros y de nuestras almas. Te amamos y amamos tu santo nombre. Señor, queremos seguir exaltándote, seguir adorándote, seguir amándote para siempre. Gracias, Jesús. Gracias por ser bueno y fiel. Te amamos. Queremos darte honra y gloria solo a ti, Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Jesús. Amén. Señor, muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su grandeza. Gracias por todas las cosas que acontecen, por todas las circunstancias de la vida, pero sobre todo, Señor, por este momento en el que podemos levantar nuestras voces, adorarle, exaltarle, Señor, darle honor, saber que usted es el Dios bueno, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios que cambia la historia y que hace cosas grandiosas. Pero no solo cambia la historia, tiene el control de la historia en sus manos. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada uno de los que se ha dado cita en este momento
para invocar su nombre, para adorarle, para exaltarle, pero también para fortalecer su fe, para fortalecerse y levantar su vida y saber que usted está con ellos. Gracias por estos momentos de fe y esperanza que nos ayudan, Señor, a ceñir nuestros lomos y a avanzar, a no detenernos, sabiendo que usted está con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendice a todos los que les rodean y sé propicio en cada circunstancia. Y reciba usted la gloria y reciba la alabanza y la plena adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta tarde tan preciosa y tan valiosa que Dios nos regala, por esta tarde, noche más bien, en la que antes de iniciar el anochecer y empezar a ver cómo declina el día en su mayoría, para luego ir a descansar, tenemos la oportunidad de estar aquí, de estar en este instante para escuchar estas palabras de fe y esperanza, entendiendo que Dios está listo para ayudarnos, que Dios está listo para darnos fuerza y que cada momento nos está hablando para que nosotros nos levantemos y veamos la gloria suya, el poder suyo en todas las circunstancias que tenemos que vivir en un mundo como el nuestro. Quiero agradecer a Dios, hermanos, y a ustedes por este momento sublime y por este momento glorioso. Y quiero que sepan que Dios está con nosotros. Yo no sé cuál fue su día hoy, no sé cómo lo enfrentó, no sé qué vivió, pero sé que Dios ha estado con usted y sé que Dios está con usted y ha guardado su vida y que sin duda Dios le ha dado lo que Él había planeado y sin embargo en este momento tiene mucho más que entregarle, mucho más que darle, gracias a su misericordia que es nueva cada día y a sus bondades que permanecen para siempre. En esta hora es mi deseo, es mi anhelo que usted sea fortalecido, que usted sea levantado, que su fe sea fortalecida más bien y que Dios le levante y muestre su gloria y su poder sobre su vida. Y para esto quiero llamar la atención a ustedes sobre un texto bíblico que está en el libro de Efesios, más exactamente en el capítulo 6. En el versículo se encuentra en un contexto donde el Señor, a través del apóstol Pablo, habla a nosotros respecto a la armadura que Él ha provisto para nuestros triunfos, para nuestra conquista, para mantenernos firmes, para no desfallecer en ninguna circunstancia. Toda vez que dice que después de que nosotros tomemos la armadura de Dios y la vistamos, podemos enfrentar el día malo más bien y acabar estando firmes. Y yo estoy seguro que el Señor tiene mucho que decirnos a través de ello. Así que le invito a que lea conmigo el versículo 16 del capítulo 6. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Capítulo 6, versículo 16 de Efesios. Leamos nuevamente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es así como el escritor nos coloca frente a una verdad. Ahora, esta verdad es inspirada por Dios en la boca del apóstol Pablo y en la pluma del apóstol Pablo para dirigirse a la iglesia de Éfeso y darle el fin que éste requiere. Y Dios, en ese contexto de la armadura que Él ha provisto para nuestro bien y para nuestro triunfo, el Señor está muy deseoso, al igual que el apóstol Pablo al escribir a la iglesia, de que la iglesia tome estas verdades, tome todo lo que Él está diciendo y se proyecte, entendiendo que no está enfrentando una guerra con sangre y carne. Entendiendo eso, entendiendo que no está enfrentado a las circunstancias humanas,
Pese a que cuando nosotros nos enfrentamos a muchas personas en el mundo o cuando vivimos en medio de este mundo encontramos mucha hostilidad humana. Pero la Escritura nos dice que esa no es la lucha que nosotros tenemos. El versículo 12, léelo conmigo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol le dice a la iglesia que Dios ha provisto una armadura que ellos deben usar, que ellos deben de vestir, que ellos deben de tener. Eso es lo que dijo en el versículo anterior. Léalo conmigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y por eso dice, usted y yo debemos vestirnos, por eso lo dice, porque no tenemos. O sea, la razón por la que tenemos que vestirnos es porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Pese a que tú y yo de pronto enfoquemos al ser humano, la Escritura dice que nuestra lucha no es con ellos, no es contra sangre y carne. Así que no nos desgastamos peleando y entrando en conflictos con el mundo que nos rodea, con las personas que nos rodean. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nuestra lucha es enfrentarnos con ellos, entonces no nos enfrentamos con nuestras armas, no nos enfrentamos con nuestros argumentos, no nos enfrentamos con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestro intelecto, nuestras capacidades. No, nos enfrentamos con la armadura que Dios ha provisto. Toda vez que es Dios quien ha provisto esa armadura. Y el escritor en el versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Nota que este es lo que el Señor está diciendo. Ahora, el escritor nos habla de toda la armadura de Dios. Yo no voy a meditar con ustedes en todo lo que es la armadura de Dios. Quiero hacer énfasis en este versículo que hemos leído, el versículo 6, para destacar en este tiempo de palabra de fe y esperanza sobre el escudo de la fe. El énfasis que quiero hacer es sobre el escudo de la fe. Aunque todos los elementos son de suma importancia, quiero centrar su atención en este elemento, el escudo de la fe, por lo que significa, por lo que implica, por lo indispensable que es en nuestro andar diario y frente al tiempo que estamos viviendo. Frente al tiempo que estamos viviendo nos corresponde a nosotros estar vestidos de toda la armadura de Dios, pero yo sin duda quiero decirle a usted que cuando el apóstol dice sobre todo, está hablándonos de que, bueno, listo, vístase toda la armadura de Dios, pero sobre todo usted tome el escudo de la fe, porque con él usted puede apagar los dardos de fuego que el maligno levanta sobre usted. Al abordar este tema, quiero decirles que la manera como lo he titulado es la fe como arma de guerra espiritual. La fe como arma de guerra espiritual en el contexto del escudo de la fe, que es lo que el escritor nos presenta. Y quiero presentar varias cosas. La primera de ellas es el significado que las mismas escrituras le dan al término fe. Cuando nosotros miramos el significado de lo que la misma escritura le da al término fe, entonces vamos a entender mucho más. Y creo que para no estar corriendo en muchos textos, mirando uno y otro texto, hay uno de los textos bíblicos muy relevantes tomado del libro de Hebreos, cuyo escritor había hecho una amplia exposición de la fe, pero antes de hacer esa amplia exposición de la fe y de darle un despliegue fuerte a la fe, el escritor dice que es la fe. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota estas dos verdades que está diciendo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, la fe le da certeza a nuestra esperanza. Yo tengo esperanza y en el contexto de nosotros los creyentes, nuestra esperanza está en Dios.
Y no hay manera de poner nuestra esperanza en nada más. Aquí nuestra esperanza está puesta en Dios. Entonces, cuando tú y yo tenemos esperanza en Dios, la fe que Él nos ha dado, porque la fe es un regalo, un don de Dios que Él nos ha dado, nos lleva a una realidad, nos lleva a tener certeza en la esperanza que hemos puesto en Dios. Luego nos dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es esto? Cuando el apóstol le agrega a la palabra certeza, le agrega convicción, aquí nos coloca en algo más, como para decirnos que la fe es el órgano que capacita al creyente para ver nosotros el orden invisible, lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar, lo que no podemos tocar. Dice que es la convicción de eso que no se ve, es la convicción. Entonces, cuando hablamos de fe, fe aquí la certeza, lo que le da esperanza, lo que le da certeza a nuestra esperanza, eso es la fe, y fe es el órgano que nos capacita para mirar el orden invisible, para mirar las cosas. Y él pone un ejemplo para hacernos entender claro sobre esto. Y el ejemplo está marcado en el versículo 27 de este mismo capítulo. Mira lo que habla de este ejemplo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Ojo la convicción que tenía Moisés, siervo de Dios. El texto dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo el invisible. Aquí lo que quiero resaltar es que él no tuvo temor de la ira del rey. No está hablando de un simple enojo, está hablando de la ira. Y está hablando de la ira del hombre más grande en la tierra en ese contexto. Posiblemente el hombre más grande de la tierra, el hombre que tenía poder para quitar la vida y para darla, el hombre que tenía todo a su alcance y que podía tener el control de todas las cosas. Es la ira de ese hombre a la que Moisés, siervo de Dios, no tuvo temor. Frente a eso, lo enfrentó, lo miró a los ojos, le dijo lo que Dios había dicho, y una y otra vez que se presentó delante de él, se presentó sin ningún temor, día tras día, enfrentándolo cara a cara y hablándole lo que Dios le había dicho. ¿Y sabe por qué lo hizo sin ese temor? ¿Sabe por qué no tuvo temor? Porque tenía una convicción, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Cuando el texto habla del invisible, está hablando de Dios. Dios, al quien él no había visto, a quien no se había revelado ninguna imagen, ninguna apariencia humana ni imagen delante de sus ojos. Él mismo, en la zarza ardiente que no se consumía, él escuchó la voz y escuchó lo que le dijo, pero no vio, no escuchó nada. Luego más adelante, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios mismo habla con Moisés, le dice quién es él, pero tampoco ve imagen, tampoco ve ninguna figura que le pudiera a él llevar a pensar que este era Dios. No, es simplemente él escuchó al Dios. Ahora, más adelante encontramos que él quiso ver a Dios, quiso ver el rostro de Dios, y Dios le dijo que no era posible. Dios le mostró su espalda, pero no mostró su rostro, pero sí le reveló su esencia. Le dijo que era grande, que era misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Ese Dios es el que Moisés tiene claridad sobre él, y esa convicción en ese Dios que le habló, que él no conoce, que él no vio, físicamente, es en el que él tiene una gran convicción. Y es lo que el escritor nos dice, que es la fe, la certeza de nuestra esperanza, lo que le da certeza a nuestra esperanza, pero también lo que nos capacita, lo que nos fortalece para estar claros en el orden de todo lo invisible. En ese contexto, saber que Dios es veraz y que Dios está obrando poderosamente. Es lo que nosotros encontramos acá. En segundo lugar, nosotros podemos entender que, teniendo claro ese significado de la fe, de lo que Dios es y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra y lo que es la fe, pues esa fe tiene que llevarnos a una convicción, pero también a una confianza y dependencia de Dios. Si usted y yo creemos que Dios es
el único, que Dios es el todopoderoso, que Dios es el Dios grande, que Dios es el Dios que tiene control de toda la historia, entonces usted y yo tenemos que tener claridad sobre esto. ¿Y qué es la claridad que tenemos que tener sobre esto? Que Dios es real. No es el motivo de un pensamiento, no es la alucinación, no, Dios es real. Y el escritor deja claro que cuando usted y yo nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creer que Dios es real. Tenemos convicción de Él, sí, tenemos la certeza de la esperanza, pero también tenemos que tener la certeza de que Dios es real. Y el versículo 6 del capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha bien esto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es lo que el escritor pone delante de nosotros. Dios es real. Donde quiera que estemos, lo sintamos, no lo sintamos, lo escuchemos, no lo escuchemos. Si nuestra fe como creyentes está puesta en Dios, tenemos que entender que Dios es real. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de lado. El Dios en el que creemos es real, existe, está por encima de todas las cosas y Él tiene el control de la historia en sus manos. Así que, entendiendo qué es la fe y qué es lo que significa la fe, tengo que entender que también la fe es creer que Dios es real. Más aún, mi fe tiene que ser una fe viva, no una fe muerta. Mi fe tiene que, si yo creo en Dios y confío en Dios, mi fe tiene que ir más allá. Tengo que evidenciarlo por mi constante caminar, por mi manera de comportarme, por mi manera de hablar. Tengo que ser consecuente con esa fe. De ahí que el apóstol Santiago, cuando está hablando a la iglesia, el apóstol Santiago en capítulo 2, versículo 17 al 19 le dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, la fe tiene que por sí misma evidenciarse en nuestro comportamiento y nuestra manera de proyectarnos. Es lo que el escritor nos muestra. Entonces él dice, si no tiene obras, es muerta. Dice, pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. En otras palabras, venga, usted tiene fe, pero yo tengo obras. Y pareciera que el que tiene fe y el que tiene obras, hay una diferencia. Entonces dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Hay una evidencia mayor en mí. Sin embargo, Santiago sabe que una obra sin fe en Dios no tiene nada. Si obrar sin fe, el obrar no lleva a la salvación. Mi fe sí lleva a la salvación. Y mi fe, al llevarme a la salvación, me lleva a obrar por esa fe que tengo, porque esa fe me conlleva a la obediencia. Esa fe me demanda que yo sea consecuente. Entonces Santiago le dice, muéstreme su fe sin sus obras. Si tiene obras, ¿dónde está su fe? Pero yo le digo una cosa, muéstreme tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo tengo una evidencia y es que yo creo y la evidencia es mi obediencia, mi manera de actuar, mi manera de comportarme. El mundo sabe que yo creo y que creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo obedezco lo que dice su palabra. Entonces dice, pues Satanás también cree y tiembla, los demonios también creen y tiemblan. Entonces no basta con creer, basta con, esto tiene que ir complementado, tiene que ir más allá, no basta con creer, tiene que ir con obediencia. La fe va acompañada con obediencia y es lo que el apóstol el apóstol Santiago nos presenta aquí. En tercer lugar, cuando miramos más aún sobre el término fe en la escritura, yo quiero resaltar algo que encuentro con el médico Lucas. Cuando el médico Lucas escribe el libro de Hechos, él usa el término fe y en la mayor parte de los contextos, cuando lo usa para mostrar que fe allí es el cuerpo de doctrina, es el cuerpo de creencias en Dios, es el cuerpo de la palabra de Dios. Eso es fe. Y quiero usar dos textos para que tú y yo lo miremos. En Hechos capítulo 6, versículo 7, el escritor dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
Dos frases que resaltar aquí. La primera, y crecía la palabra del Señor. Y la última, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Toda vez que miramos el texto en su conjunto, entendemos que obedecían a la fe y la palabra del Señor es una sola verdad, es la doctrina, es la verdad de Dios, es el cuerpo de la doctrina de lo que se estaba enseñando. La palabra del Señor era lo que estaba enseñando, la palabra de Dios era lo que se estaba transmitiendo, esa era la fe que estos hombres obedecían. Por eso aquí fe es un cuerpo de doctrina, es el cuerpo de creencia de la enseñanza transmitida que ha llevado a creer a estos hombres. Y esto es lo que tenemos que ver. Pero luego en Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12, el médico Lucas escribe de esta manera. Hechos 13, 4 al 12 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, les deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué estaban predicando ellos? Estaban predicando la palabra de Dios. ¿Qué deseaba escuchar el procónsul Sergio Pablo? ¿Qué deseaba? Escuchar la palabra de Dios. Ojo a esas dos verdades. Luego sigue leyendo conmigo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ojo, la palabra de Dios era lo que ellos predicaban. ¿Qué era lo que quería escuchar el hombre? La palabra de Dios. ¿Y qué quería hacer Elimas el mago? Apartar de la fe al procónsul. Lo que indica que fe aquí es el cuerpo de doctrina que se está enseñándole para que él vuelva su corazón a Dios, para que él se vuelva a Dios. Eso es la fe de la que el mago quería apartar al procónsul. Pero sigue leyendo conmigo. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y aquí encontramos otra palabra: justicia. Esta es la misma relación. La palabra de Dios, la fe del procónsul y justicia están en la misma línea de lo que es fe. Aquí fe es justicia. Pero sigue leyendo. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Nota aquí otra palabra. Los caminos rectos del Señor. Está hablando de la misma fe de la que el procónsul quiere creer. Y es la palabra que están predicando los misioneros que han sido enviados. Pero siga leyendo conmigo el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, dice el texto. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces, mira lo que pasó. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nota, palabra de Dios, camino de justicia, camino recto del Señor, y aquí la doctrina. Todas estas cuatro verdades se unen en una para decir que esto es la fe que está hablando el escritor aquí. La fe como cuerpo de doctrina, como cuerpo de enseñanza. Eso es la fe. Y esto está claro dentro de este contexto. Así que fe es la certeza, nuestra esperanza. Fe es el órgano que ejercita, que nos capacita para ver el orden de lo invisible, para percibir el orden de lo invisible. Fe
es aquello que nos lleva a la obediencia a Dios, a confiar en Dios. Si es que tenemos fe, debemos mostrarla en nuestra obediencia. Y aquí fe es el cuerpo de doctrina, el cuerpo de creencia del cual se está predicando para que los hombres que escuchen el mensaje de Dios se vuelvan a Dios. Y esto es. En cuarto lugar, quiero que usted y yo ahorita prestemos un poco más de atención en lo que sigue. Quiero mostrarle unos ejemplos donde la fe no es el escudo, no fue el escudo, más bien sino no fue el escudo que se esperaba. Ahora, no porque la fe no fuera un arma de defensa eficaz, sino porque los que debían ejercitarse en la fe no permanecieron, no se mantuvieron todo el tiempo en esa fe. Y usted dice, ¿cómo es? Y yo quiero mostrarle unos textos. Primero, en Lucas capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente. Lucas 8:13, el versículo dice: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ojo, el contexto de este versículo es la parábola del sembrador. Me imagino que todos caemos en el punto. Ahora, aquí se está hablando en la parábola del sembrador de 4 terrenos. Específicamente el versículo está tratando de la explicación del segundo terreno. ¿Qué significa el segundo terreno? El cual es un camino de pedregales, donde hay piedras. El escritor dice que esto significa lo siguiente, que los de sobre las piedras son los que primero han oído la palabra de Dios y reciben la palabra de Dios con gozo. Pero ¿qué pasa con ellos? No tienen raíces. ¿Y por qué no tienen raíces? Porque creen por algún tiempo. ¿Y por qué dice el texto que creen por algún tiempo? Porque cuando vienen las pruebas, vienen las tentaciones, se apartan. Estos son los de una fe temporal, los de una fe que no permanece, una fe por un instante. De esos tenemos muchos, pero ¿sabe algo? Nosotros también tenemos que revisar para no tener esta fe temporal. Nuestra fe tiene que ser una fe constante, una fe permanente, una fe que perdura, una fe que se sostiene en todas las circunstancias, en todos los momentos, no importa. Tiempos como los que estamos viviendo ameritan que nuestra fe cada día sea una fe firme, una fe estable y que no sea temporal, sino permanente. De esto encontramos mucho. Ahora hay otros textos que quiero leer. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice, él les dijo: ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Capítulo 14, versículo 31, léalo conmigo. Al momento, capítulo 14, versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego en el capítulo 16, versículo 8, dice: entendiéndolos Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Nota los 3 casos. 2 casos de ellos están en un mismo escenario. ¿En cuál? Cuando Jesús está durmiendo en la barca y se hace una gran tormenta. Los discípulos en ese momento piensan que van a perecer y ellos están en una situación difícil y ellos están angustiados y están desesperados y piensan que van a morir. Cuando despiertan al Señor, el Señor les habla y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Si Jesús está en el arca, si ellos tienen la plena confianza en el Señor, si han entendido bien lo que les ha enseñado, no hay por qué temer, no hay por qué desesperarse, no hay por qué desfallecer. Él está con ellos. Esto es de suma importancia. Pero siga usted por favor conmigo y medite en la segunda ocasión. En la segunda ocasión están en el mar y
igualmente en el agua. Y el Señor aparece y Pedro quiere ir donde el Señor está. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas y de repente él mira a las aguas y se da cuenta que está sobre las aguas y duda por un instante y comienza a hundirse y el Señor lo agarra y le dice, ¿por qué dudaste? Tal vez el Señor tiene que decirnos a nosotros muchas veces esto. Usted y yo comenzamos bien y pareciéramos que estamos en todo el nivel de la fe y en todo el nivel de todo lo que el Señor espera de nosotros. De repente, ¡pum!, nos hundimos y el Señor tiene que agarrarnos y decir, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que es algo que el Señor está diciéndonos a nosotros? No dudes, no tengas temor. El Señor está diciéndonos, no seas incrédulo. Una y otra vez el Señor lo dice. De hecho, el Señor oró por el apóstol Pedro, y no solamente por el apóstol Pedro, sino por todos los apóstoles, y no solamente por ellos, sino por nosotros mismos, que tú y yo no decaigamos en la fe, que nuestra fe no falte, que nuestra fe se levante. ¿Qué fe es esta? Esta es una fe pequeña. Toda vez que los textos que hemos leído nos habla de poca fe y poca fe. Esto nos habla de una fe pequeña. Si se quiere, en el contexto del escudo podemos decir que es un escudo pequeño. Aquí la fe no es una fe grande, aquí la fe es una fe pequeña, una fe que no alcanza para todo, una fe que va a desvanecerse en cualquier momento. Esa poca fe no va a sostenernos durante todas las circunstancias de la vida. Por eso nuestra fe tiene que ser diferente. Viendo este texto que tenemos aquí, usted y yo decimos, venga, ¿y cómo es que yo voy a crecer en la fe? ¿Cómo voy a avanzar en la fe? Deme un secreto, pastor, ¿cómo crezco en la fe? Pues yo quisiera dar muchas respuestas, solo que el tiempo no lo da. Pero la manera que yo veo en la Escritura de cómo fue la fe, nuestra fe crece, nuestra fe avanza, nuestra fe se fortalece. Es como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Sé que hay muchos textos, pero voy a referirme solo a este. Romanos 10, 17. ¿Sabe qué dijo el apóstol? El apóstol dijo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted y yo decimos, yo quiero tener una fe, quiero creer la fe. Sí, pero venga, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no medita la palabra de Dios, si usted no está anclado en la palabra de Dios para que ella le guíe y le enseñe, su fe no va a crecer. Pero cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios y decimos, esta es la palabra infalible, la palabra inmutable de Dios, esta es la palabra veraz, esta es la palabra eterna, esta es la palabra absoluta, esto es lo que convierte el alma, esto es lo que me hace sabio, esto es lo que me lleva a caminos perfectos, no me voy a apartar de ella, esto es mi vida. Entonces cuando usted tenga la palabra de Dios en ese alto concepto en su vida, usted va a crecer en su fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que pensar que esa fe tiene que estar en nosotros. Ahora, cuando la palabra de Dios va a estar en nosotros, nuestra fe va a crecer. Pero ¿cuándo va a crecer? Dios lo dijo a Josué de esta manera: usted no se aparte de este libro de la ley, usted medite de día y de noche en él, usted ponga esa palabra en su boca y en su corazón. Cuando esa palabra esté en su boca y en su corazón, entonces usted estará creciendo en su fe. ¿Por qué? ¿Por qué está en su boca? Porque está en su corazón. Si la palabra de Dios está en su corazón, ¿qué es lo que va a salir de su boca? La palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos claro. En quinto lugar, y es como voy a terminar estas palabras de fe y esperanza, quiero que usted y yo meditemos en esto. ¿Cuál es la fe que espera Dios de nosotros los creyentes en Cristo? Ojo, toda vez que digo creyentes en Cristo, quiero hacer entender que no hay manera de tener fe y crecer en fe y mantenernos en fe a menos que sea la fe en Cristo. No se trata de creer en cualquier cosa. No es la fe te salvará, así la pongan donde sea. No, la única fe que salva es la fe en Cristo. Y yo hablo con creyentes en Cristo, y todo aquel que quiere crecer en fe y avanzar en fe tiene que creer en Cristo Jesús. Y esta fe, ¿cómo es que Dios, qué es lo que Dios espera de mi fe? Bueno, lo que tenemos aquí, convicción y seguridad en Dios, tenemos que tener que Dios espera de nosotros una fe
grande y digna de elogiar. ¿Cómo así? Sí, una fe grande y digna de elogiar es lo que se espera de nosotros los creyentes en Cristo. Quiero leer con usted dos textos bíblicos. Mateo capítulo 8, versículos 7 al 10. Y léelo conmigo. Mateo 8, 7 al 10. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nota esto, lo que el Señor está diciendo de este hombre. Este hombre no es judío y este hombre escuchó de Jesús y él quiere que el Señor haga algo en su vida. Y él quiere que el Señor se glorifique en su vida y que ocurra algo asombroso en la vida de él. Él quiere que ocurra algo asombroso en su vida. Y él viene al Señor y le dice: Señor, yo necesito que usted intervenga. Yo necesito que usted haga algo. Yo necesito que usted sane a un siervo que está en mi casa. Y el Señor le dice: ok, yo voy a ir allá. Y él dice: no, Señor, yo no soy digno de que tú vengas y estés bajo mi techo. Yo no soy digno de ello, Señor. Así que, Señor, yo he entendido una cosa: tú eres un hombre de autoridad. Y lo he entendido porque yo también soy hombre de autoridad. Y como yo tengo autoridad, yo le digo a aquel: ve y él va. Y yo le digo a aquel: ven y él viene. Y yo le digo a este: haz esto y lo hace. Entiendo, Señor, que la autoridad funciona de esa manera. Si tú das tu palabra y la envías ahora, no importa dónde esté mi siervo, él va a sanarse. Señor, da tu palabra. Cuando el Señor escucha eso, el Señor dice: esta es una fe grande. Ni aún en Israel he escuchado una fe tan grande. Nota lo que el Señor está hablándonos esta tarde. Ahora mira algo más que está en el capítulo 15, versículo 25 al 28 de Mateo. Capítulo 15, versículo 25 al 28 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces él respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. Nota, está hablando de una fe grande. Una fe que no se limita, una fe que no es pequeña, una fe que se mantiene, una fe que se proyecta, una fe que va más allá de la razón, que va más allá de las circunstancias, una fe que no tiene, escúchame, no tiene fronteras, va más allá de las fronteras. Para esta mujer y para ese centurión, ambos que no eran descendientes de Abraham, ellos estaban lejos de muchas promesas y de muchas bendiciones, y vinieron a Jesús para pedir una bendición, y el Señor Jesús les lleva y desafía su fe, porque el Señor no era que estaba rechazando bendecirles, el Señor está desafiando su fe. Y cuando el Señor desafía su fe, ¿sabe con qué se encuentra? Con una fe grande. Esa es la fe que Dios espera de ti y de mí en esta hora. Para terminar, quiero decirte que en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4 y 5, el apóstol Pablo dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrea disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Una fe genuina, una fe auténtica, una fe que no es fingida, una fe que no se detiene en las fábulas, una fe que no se detiene en las historietas, una fe que no se detiene en los sermones de autosuperación, no se detiene en los sermones de motivación personal, de autorrealización, una fe que se detiene en todo el contexto de la palabra. Hoy tenemos a muchos hombres que se dicen grandes predicadores y son temidos por grandes oradores,
oradores, pero cuando se les escucha a ellos hablar, solamente hablan de conceptos de automotivación, de autorrealización, de valoración personal, y toman una verdad bíblica y en ella se basan y se anclan para decir todo lo que viene a su mente y para llevar a la gente a la superación personal y a motivaciones y a decirle a la gente cosas que realmente están fuera del contexto de la palabra de Dios. No que Dios no hable que vamos a triunfar, no que Dios no hable que vamos a vencer, no que Dios no hable que vamos a avanzar adelante, pero tu fe no va a crecer por conceptos de autosuperación, de motivación personal. Tu fe no va a crecer por escuchar fábulas y cuentos y argumentos y filosofías y muchas otras cosas. Tu fe va a crecer por estar anclado en la palabra del Señor, por lo que Dios ha determinado. Esa es una fe que no es fingida, esa es una fe que es genuina, esa es una fe que es auténtica. En segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pablo, ¿sabe qué le dice a Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que él traía a la memoria la fe no fingida de una abuela, la fe no fingida de una madre, y ahora la fe no fingida de un hijo. Esa fe es la que Dios demanda, una fe que permanece en las generaciones, una fe que perdura en las generaciones, que pasa de la abuela a la madre y de la madre al nieto. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos con claridad, esa fe que nos mantiene, esa fe que es correcta, esa fe que no es muerta, porque ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Una fe viva, una fe consecuente, una fe que permanece, una fe que perdura. Por eso es relevante lo que el apóstol Santiago dijo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es lo que Santiago nos dice en capítulo 2, versículo 17 de su escrito. Así también la fe, si no tiene obras en sí misma, es una fe muerta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Una fe grande, una fe genuina, auténtica, y una fe viva, una fe que no está muerta, una fe que es consecuente con la obediencia, que nos lleva más allá. Es lo que Dios espera de nosotros hoy. Estas son las palabras de fe y esperanza para ti. Esta es la palabra que Dios quiere que tú y yo tengamos. Por favor, cierra sus ojos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estar aquí con nosotros, por hablarnos al corazón, por direccionar esta verdad en nuestras vidas, por desafiarnos con ella. Padre, en el nombre de Jesús, quiera usted levantar a sus hijos, quiera usted darle fuerza, quiera usted animarlos en estas palabras de fe y esperanza para que su pueblo se ciña sus lomos, levante su rostro, afirme sus pies y se proyecte hacia adelante con una fe inquebrantable, con una fe genuina, una fe viva, no una fe muerta, una fe auténtica, Señor, una fe grande, no pequeña, una fe permanente, no pasajera, no temporal. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a la iglesia, ayuda a nuestra fe, nuestras oraciones en esta hora. Señor, aumenta nuestra fe, danos celo por volver a su palabra y meditar su palabra y tenerla en el corazón y en la boca para que nuestra fe avance, crezca y sea todo lo que usted quiere. Por favor, Dios, se lo pedimos. Ayuda a la fe de cada uno. En el nombre de Jesús, con todo el corazón se lo imploramos, sabiendo que usted nos oye y como nos oye, Señor, está listo para obrar en lo más profundo de nuestro corazón. Ayuda nuestra incredulidad y perdona nuestra incredulidad y permítenos confiar en tiempos como estos, no claudicar, sino levantar nuestro rostro al alto y decir: Señor, yo creo en ti y creo en su palabra y permanezco en ella para la gloria de su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta, hermano, quiero que sepas que Dios está con nosotros, que su gracia está por encima de nuestras vidas, que su poder está abundante en nuestros corazones y que Él quiere llevarnos a niveles más grandes. Un saludo especial de todos sus pastores, quienes les amamos y estamos listos para orar y para clamar a Dios en favor de usted. No es más por ahora. Dios le bendiga y hasta pronto.
Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana martes a las 6:20 de la tarde, Ordenando Mis Pasos.